Cada mentira que decimos supone una deuda a la verdad. Tarde o temprano esa deuda se paga. Hoy vamos a hablar de delincuencia. Concretamente de toda la delincuencia entre el año 2020 y el año 2024. ¿Si ha subido o si ha bajado? Escucho demonizar a la inmigración, estar en contra de la Agenda 2030 y ahora me hace bastante gracia esto de en pro de las mujeres cuando niegan la violencia de género, que me parece un poco incongruente. Por otro lado, habla usted de la violencia contra las mujeres. Mire, la violencia contra las mujeres tiene un incremento absolutamente proporcional con la evolución de la invasión migratoria que está sufriendo España. Tanto es así que en los últimos años, las agresiones sexuales con penetración, y esto no lo digo yo, lo dice el Ministerio del Interior. Señor Figaredo, perdón, yo no lo digo. Perdone, que para invitarle al café, que para invitarle al café, espere, que para invitarle al café necesito pasar por Publi un segundo. ¿Me aguanta usted la Publi? Es que si no, no puedo invitarle al café el próximo día que venga. Sí. Venga, le agradezco enormemente que me aguante. Señor Figaredo, le agradezco enormemente que haya aguantado. Y mientras tanto me han mandado un cuadro de datos de delincuencia. Estaba hablando usted de delincuencia e inmigración. Precisamente ahí sale... A ver si es mío. Hablando con Rebeca, dice, no, la inmigración y las violaciones, miren, desde el año 2017 hasta el año 2024, las agresiones sexuales con penetración se han multiplicado un 275,3%. En ese periodo aproximadamente han entrado en España unos 3 millones de personas ilegales. Es una salvajada, pero es que salió una noticia ahora, en Vitoria se registra una violación cada semana. Es una salvajada. Y el único partido que propone incrementar las penas de prisión para los violadores y penas de prisión permanente revisable para los agresores sexuales más feroces, el único que lo dice es Vox. Es más, este gobierno tan feminista es el que le ha rebajado las penas a los violadores y a los pederastas. ¿Y lo de la que ha violencia puesto de en la género? calle No, a criminales terribles, ha puesto en la calle a los criminales terribles. Este gobierno, precisamente el que dice que es el más feminista de la historia. Pues no, los únicos que defienden de verdad a las mujeres, los únicos que llevan una línea absolutamente dura contra los delitos que se cometan contra las mujeres, el único partido que lo tiene es Vox. A ver, yo no creo que la solución vaya por penas más largas, sino por una reforma del sistema penal, pero eso es otro tema, ¿vale? Pero esto viene a raíz del tema de la inseguridad. Porque luego tenemos a Ramón Espinar, ¿vale? Que, bueno, es que sabéis que Ramón Espinar es una mina, ¿vale? Y Ramón Espinar decía esto. Hay un dato que daba el señor Figaredo y una correlación que hacía. Decía el señor Figaredo, vienen muchísimos inmigrantes y entonces aumentan las violaciones y las agresiones sexuales a mujeres. Fijaros lo que ha dicho. El señor Figaredo lo que ha dicho es que vienen inmigrantes ilegales y aumentan las violaciones y las agresiones sexuales con penetración. ¿Bien? Estamos ahí, ¿no? Estamos ahí. Vale, vale. La correlación entre inmigración y agresiones, hay que tener mucho cuidado con ella, porque ¿sabéis quién tiene un dato correlacionado peor 65%. Todavía? ¿Sabes quién tiene todavía un dato correlacionado peor en violencia machista que los inmigrantes? Los diputados de Vox. Los diputados de Vox. Tienen peor correlación los diputados de Vox. Hay más porcentaje de diputados de Vox que son agresores que inmigrantes. Así que tengan mucho cuidado con las correlaciones. Claro, esto que hace Ramón Espinar es una trampa como una catedral. Quiero decir, porque si yo tengo a 3 diputados y tengo condenado a uno, digo, ¿has visto? Un 33% de los diputados de Vox. Pero dices, claro, hay cosas llamado muestra estadística. El tamaño de la muestra para no hacer de una falacia anecdótica una puta chapuza. De hecho, es una de las críticas que yo hago, por ejemplo, a las muertes por violencia de género, que son tan pocos casos, que una pequeña variación hace que, incluso en algunas provincias, pase de haber ningún caso a haber uno y que se disparen todos los indicadores una barbaridad. Pero eso es una chapuza. Pero que acabas de acusar a diputados de Vox de ser agresores sexuales. No, échale un ojo a la trayectoria de los diputados de Vox condenados por maltrato. Hay condenados por maltrato. Acabas de decir que hay agresores sexuales dentro de Vox. ¿Cuántos diputados tiene Vox en el Congreso? Dice, acabas de decir que hay agresores sexuales de Vox. Espera, ¿eh? Condenados, di los ¿Cuántos nombres. Diputados tiene Vox en el Congreso? Que si están condenados, no me acuerdo cómo se llama, el de Valencia, el que está condenado por maltrato. Sí, el de Valencia condenado por maltrato. O agresión sexual. Claro, el de Valencia que está condenado por maltrato. Y dices, ya, Ramón, pero es que maltrato
No es agresión sexual, mi rey. Agresión, has Bueno, dicho por agresión. maltrato. Es que el No es lo mismo. maltrato es agresión. No, pero No, has pero dicho has agresión hablado de sexual. violaciones. Vamos a modificar 60. esto. Es que el maltrato es agresión, es lo mismo, es lo mismo. 7, Ramón, te lo pido, por 60. favor. ¿Por qué os escandaliza tanto que se diga esto sobre Vox y no que se diga A sobre mí no los me inmigrantes? escandaliza, si es verdad. Claro. Es que si Si es es verdad, hay ¿Cuál que es el denunciarlo. ¿Cuál es el porcentaje de maltratadores del grupo parlamentario de Vox en el Congreso? Yo no lo sé, pero Bueno, pues si hay pero 60 a mí por y eso ya te hay he uno preguntado el nombre. condenado, ya es mayor que el de inmigrantes. Ya Si está hay correlacionado el 60 y dato. hay uno condenado. ¿Has visto? Mira, y se queda tan ancho, ¿eh? En plan, buah, es que estoy basado, ¿eh? Ramón Espinar, yo te digo que a mí me parece que está perdiendo IQ con los años. Condenado es Hay que tener mayor que el de cuidado, inmigrantes. El de inmigrantes es el hay que 60 tener y cuidado pico con las por ciento. correlaciones. Bárbara, que Hay que quiero- tener cuidado con las correlaciones. Ramón, Bueno, por mira, favor, en manipulan- Podemos cuando teníais se manipulan los datos, condenados perdón, por hay que tener violación. cuidado, pero no os pongáis Está tan aquí nerviosos con Pedro Vox. de Palacio, ¿Pero por qué condenado tenéis por que- por qué os abusos ponéis tan sexuales. Por nerviosos? eso tenemos que decir que Pero Podemos, ¿por qué en os ponéis Podemos tan nerviosos son todos si os echáis abusadores encima? y son Pero condenados ¿sabes lo que por- pasa? Es que ¿Sabes lo que lo has que dicho es pasa? muy grave. Que cuando se porque dice, lo que ha dicho es muy ¿sabes? grave. No. Mira, Es decir, tenemos a la izquierda institucional, negar que haya un problema de inseguridad y negar que haya un problema de inmigración delincuencia. En plan, no existe. Esto no pasa. Mientras tanto, esto es lo que hay en la calle. ¿Vale? En la calle de los barrios donde vive la gente. En el mundo real. No en Malasaña, no en un ático, no en un plató de televisión. ¿El pueblo es seguro o es un pueblo inseguro? Para mí no, para mucha otra gente sí. A la vista está que la gente no quiere salir. Vale. No quiere salir porque yo creo que es pánico lo que tienen a hablar. Vale. Y no hay que tener pánico. Hay Escu- que tener un par de cojones y defender nuestro pueblo ya. Que ya, es que es verdad, es que ya es que no puede ser. Hay que salir a la calle. O se van a ellos o se van de verdad. ¿Ellos Porque quiénes esta son? gente, si no tienen papeles, no sé qué hacen aquí. ¿Ellos quién son? Los marroquíes. Vale, Toma ya, ¿eh? ¡Hala! Ellos son marroquíes. vale. Digo que la alcaldesa dice que... Es que si se pelean entre ellos, Sí, sí, pero que la alcaldesa dice que usted es que una se pelean exagerada. entre ellos. Que usted es una exagerada, dice la alcaldesa, que el pueblo va de maravilla. Sí, bueno, la alcaldesa y mucha gente más, que soy una falsa pobre y tantas cosas, muchas más, y bueno, que a mí me da igual lo que digan. Yo no digo nada, es que he contado lo que me ha pasado a mí, y como lo he vivido en carnes propias, yo he sentido el miedo en mis huesos, en mis carnes, y eso no me lo quita nadie. Entonces, el que salga con seguridad a la calle, pues que salga, pero que ahora viene un buen tiempo, y yo creo que ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, ni nosotros mismos podemos ir Pero- seguros ni a comprar. Pero la Es que alcaldesa... va al Mercadona y es pánico. Vale. Tenemos esto. Y vosotros diréis, bueno, pero esto al final no dejan de ser testimonios, esto puede ser una percepción, Vale. Quiero daros una noticia, porque es posible que de esta noticia nos acordemos en unos años. Un fallo informático tiene inoperativo desde hace 2 meses el sistema de filtrado de antecedentes de extranjería. Fantasía. Fantasía. ¿Esto qué quiere decir? Que desde hace 2 meses... Ah, pues no miramos. Así que ahora vais a permitirme que cambie de pestaña y vamos a hablar de delincuencia. A tope, además. Vamos a hablar a tope de delincuencia. Luego os pasaré el enlace de esto, ¿vale? Para que lo tengáis, por si lo queréis ver, por si lo queréis toquetear. Pero venga, vamos a empezar. Yo aquí básicamente lo que he cogido han sido todos los datos del INE, y meterlos para sacar cómo están las estadísticas de delincuencia, porque yo no paro de escuchar que la delincuencia ha bajado. He dicho, bueno, oye, pues vamos a ver si es verdad. Entonces, vamos a mirar primero lo que ha pasado con el número de detenidos. En el número de detenidos, lo que tenemos es que desde el año 2020 tenemos un incremento de un 39%, siendo entre españoles el aumento de un 26% y entre extranjeros de un 68%. Aquí he puesto lo que para mí son los delitos que dan a la gente una mayor percepción de inseguridad, que son los delitos contra las personas, es decir, lesiones, por ejemplo, libertad sexual y contra el patrimonio, como son los robos o los robos con violencia. Estos son cosas que yo creo que dan a la gente una sensación de inseguridad en las calles. Por mucho que, no sé, la falsedad documental sea un delito, no da la misma sensación de inseguridad en las calles que palizas o robos con agresión. Entonces, una de las cosas que podéis ver aquí,
y de hecho ahora vamos a mirar el número total, es que, bueno, a ver, el número de detenidos no ha hecho más que subir desde el año 2017. No ha hecho más que subir. Pero es que lo tienes tanto en números absolutos, que hemos pasado de casi 400.000 a más de 600.000, pero incluso cuando lo miras por cada 100.000 habitantes, también ha subido. Entre los españoles ha pasado de 880 a 1.200. Y entre los extranjeros de 2.900 a 4.800. Entonces, no sé de dónde se sacan eso. Luego, además, tenemos una cosa que llama la atención. Y es, el 13,4% de la población, es decir, los extranjeros, son detenidos por el 38% de los delitos. Es decir, ¿eso qué significa? Que hay una sobrerepresentación en los delitos por parte de las personas de nacionalidad extranjera. Una sobrerepresentación de 3,9 veces más, ¿vale? Que a mí me parece mucho. Si me preguntas a mí te diría que es mucho. Pero espera, porque esto continúa. Cuando nos vamos a las comunidades autónomas, nos encontramos los pozos más gordos. Entonces, el que vamos a ver en casi todas las estadísticas es Cataluña. Cataluña y País Vasco están en la Champions League, ¿bien? Entonces, los lugares que registran, que serían los más inseguros, por decirlo de alguna manera, serían Cataluña, Andalucía y la Comunidad de Madrid son los que tienen más detenidos por cada 100.000 habitantes. Por cada 100.000 habitantes. Y los que menos, quitando Ceuta y Melilla, porque los datos de Ceuta y Melilla son un desbarajuste total, Navarra, Cantabria y La Rioja. Serían los sitios con menos detenidos por cada 100.000 habitantes. Pero claro, yo una de las cosas que me he puesto a mirar es, oye, ¿cómo están las cosas en Cataluña? ¿No? Vamos a mirar cómo están las cosas en Cataluña. Entonces, cuando miramos cómo están las cosas, por ejemplo, en Cataluña, nos damos cuenta de que en Cataluña, en el año 2024, los extranjeros ya cometieron más de la mitad de todos los delitos. Es decir, un 13,4% de la población cometió el 54% de los delitos. Es decir, en Cataluña ya se puede decir los extranjeros son los que cometen la mayoría de los delitos. Ahora, yo te digo, ¿esto es un problema? Esto es un problemón. Hay un nivel de sobrerepresentación de 7,5 veces más por cada 100.000 habitantes, que es de locos. Pero es que luego dices, vámonos a otro de los pozos, que es el País Vasco. En País Vasco están en una situación parecida, con, al loro, un 53%. Casi nada, ¿eh? Un 53%. Es absolutamente demencial. Pero es que ahora vamos con otras cosas. Porque luego he dicho, oye, ¿por qué no miramos cómo están las provincias? ¿No? Porque, para que os hagáis una idea, comunidades autónomas que tienen más sobrerepresentación son Cataluña y País Vasco. Pero es que luego, cuando te vas por provincias, está en la Champions League, ¿quién está? Barcelona. Barcelona es la que está en la Champions League. No falla, ¿eh? Son los que están en la Champions League. De hecho, para que os hagáis una idea de cómo está el tema en Barcelona, ¿eh? Porque vais a flipar de una manera. Cuando nos vamos aquí, vamos a ver. ¿Dónde está Cataluña? Cataluña, Barcelona. O sea, esto es como están los delitos ahora mismo en Barcelona. Voy a poneros esto porque lo vais a ver mejor aquí. Esto es como está la situación en Barcelona, ¿vale? Veréis que en 2017, 2018 y 2019 no hay datos. No es que no haya datos porque no hubiera delitos. No. Era porque ni la Ertzaintza ni los Mossos de reportaban los datos al Ministerio del Interior. Por eso no estaban integrados. Por supuesto, eso de hacerlo a posteriori, olvidemos, ¿vale? Lo empezaron a hacer a partir del año 2020. Por eso vais a ver que antes del año 2020 no hay nada. Pero no pasa nada porque lo podemos poner a partir del año 2020, ¿vale? Quiero decir, hay que ser muy cenutrio para no darse cuenta de que esto sigue siendo un aumento, año tras año. La siguiente es Guipúzcoa y la siguiente es Gerona. Es decir, es que son tres provincias con unos índices de sobrerepresentación de delincuencia de 8 veces y media, 8 veces y 7,4. Es de locos. Pero es que ahora vamos a irnos, si os parece, nos vamos a ir a tipos de delito. Porque aquí yo he encontrado cosas, ya os digo, la idea del informe es que vosotros también rebusquéis y encontráis un poco lo que queráis buscar. Pero yo he encontrado cositas. Entre ellas, he encontrado, por ejemplo,
delitos contra la libertad sexual en el País Vasco, ¿vale? Vais a alucinar. ¿Dónde está? Perdonadme. Libertad sexual en el País Vasco. Libertad sexual en el País Vasco. Esto de locos. O sea, esto es de locos. O sea, mirar el índice de sobrerepresentación que hay. Es demencial. Ya es más del 60%. Más del 60%. Pero es que cuando te vas, por ejemplo, a delitos contra las personas, para que nos entendamos, contra las personas son homicidios, lesiones, malos tratos, ¡bomba! El 58%. Más de la mitad, ¿eh? Veo que la población por nacionalidad no se actualiza al filtrar por comunidad. Aquí tienes unos datos al respecto. Lo digo porque en Cataluña se duplica la ratio. Gracias, Liberan en Prácticas, por los bits. Yo me he dado cuenta también ahora, me acabo de dar cuenta ahora, pero se actualizará porque esto es un ajuste que tengo que hacer. O sea que no es complicado, lo tengo que ajustar, ¿vale? Pero porque esto realmente solo es la población por nacionalidad, ¿vale? No... entonces, cuando nos vamos, por ejemplo, a Cataluña y nos vamos a delitos contra el patrimonio. Delitos contra el patrimonio son blanqueo de capitales, daños, estafa, hurto... ¡Bomba! 61%. Nada mal, ¿eh? Pero claro, yo ahora entiendo que aquí podría haber gente que fuera escéptica. Y dijera, yo no coincido con esto, porque la policía en España es racista. Y por eso detienen más a extranjeros que a españoles. ¿Vale? Así que ¿sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a irnos a hablar de condenados. Porque ya me parecería casualidad que tanto la policía como el sistema judicial estuvieran todos compinchados para ser racistas. Así que vámonos a los condenados. El problema de los condenados es que hay que elegir, porque en el INE son muy listos y no te dan todos los parámetros, te dan solo algunos. Entonces te dicen, oye, tienes que elegir, ¿puedo darte los datos por comunidad autónoma o te lo puedo dar por la nacionalidad del condenado, pero no ambas? Si hay que elegir, yo prefiero la nacionalidad del condenado. ¿Por qué? Porque vamos a ver cosas que son bastante interesantes. Porque ¿cuál es una de las cosas que hemos oído durante mucho tiempo? No hay ningún factor cultural relacionado con la delincuencia. Vale, si no es un factor cultural, entonces entiendo que los tipos de delitos cometidos por extranjeros deberían ser todos muy similares, ¿no? Debería haber una estrecha correlación. Bueno, pues vamos a ver, para empezar, lo que me parece fascinante es el aumento de condenados. El aumento de condenados desde el año 2017 es de un 15%. Y dices, no es mucho, ya, pero es que por parte de los españoles es un 6,7%. Por parte de los extranjeros la subida es de un 45%. Por eso yo creo que es importante dar todos los datos en su contexto. Ahora venga, vamos a mirar un poquito más. Cuando nos ponemos a mirar, repito, estos son datos de condenados, ¿qué nos encontramos? Que en 2024 el 26% de los condenados, bueno, 25,7%, fueron el 13% de la población. Es decir, otra vez, sobre representación. 2,6 veces más, es decir, los extranjeros son condenados 2,6 veces más que los españoles. Pero claro, ahora yo te digo, esto tiene matices. ¿Por qué? Porque cuando miramos por origen, vamos a ver cosas que ya empiezan a no cuadrarnos. Quiero decir, por ejemplo, condenados por nacionalidad en el año 2024. Los que suponen mayor porcentaje son las personas provenientes de América, un 8%. Seguidos de los que vienen de África, que son un 8,06%, y seguido de países de la Unión Europea sin contar España. Pero es que cuando tú miras la población, los ratios están mezclados. Es decir, mientras que los condenados, los segundos más condenados, son los africanos, en población suponen un porcentaje mucho más bajo. ¿Cuál es el tema de esto? Vamos a ver ahora delitos específicos. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, la gente de América. ¿Qué tipo de delitos comete la gente de América? Cuando tú miras los tipos de delitos que comete la gente de América, sus ratios más altos, para que nos entendamos, en términos de sobrerepresentación, ¿sabéis dónde está? Mira, ¿dónde hay más condenados por cada 100.000 habitantes? ¿Vale? Pues lo que tenemos para América es contra la libertad e indemnidad sexual.
y tú dirás, ah, es violación. Eso es otra trampita. ¿Por qué? Porque en estos datos del INE no te dicen solo delitos contra la libertad sexual, pero no diferencian. Pero, si lo recordáis, nosotros en su día ya miramos los datos de los delitos contra la libertad sexual. Y ya vimos que en la gente de nacionalidad sudamericana, el delito relacionado con la libertad sexual que más se cometía estaba relacionado con la prostitución. Lo siguiente es falsedad documental y lo siguiente es contra la seguridad colectiva, en concreto, contra la seguridad vial. Cuando nos vamos a África, sin embargo, el resultado es un poquito distinto, porque el primero que tenemos es falsedad documental. Empezamos ya por ahí, ¿eh? Dices, bueno, por lo menos está relacionado. El siguiente es atentados contra la autoridad. El siguiente, delitos contra el patrimonio, y en concreto, cuando hablamos de delitos contra el patrimonio, donde están más sobrerepresentados es en robos, usurpación y otros delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Si nos vamos al último, al top 4, tenemos contra la libertad sexual. Pero cuando miramos los delitos contra la libertad sexual específicos de personas provenientes de África, lo que vemos es que los delitos que más se reproducen son los de violación y agresión sexual. Entonces, a mí me gustaría que alguien me explicase si no hay ninguna relación y no hay absolutamente nada que diferencie un tipo de inmigración de otra, ¿por qué los tipos de delitos que cometen son tan diferentes los unos de los otros? Si no hay ninguna diferencia cultural. Pero es que además, ahora vamos con, para que veáis la diferencia, vamos con los países de la Unión Europea sin incluir España. Cuando vamos a los países de la Unión Europea sin incluir España, ¿qué nos encontramos? Que los delitos que cometen son falsedades contra el orden público, que contra el orden público son otros delitos contra el orden público y atentados contra la autoridad, que son los más bajos, pero los siguientes son delitos contra el patrimonio. ¿Dónde? En blanqueo de capitales. En blanqueo de capitales, que como todo el mundo puede comprender, no da la misma sensación de inseguridad de lo que da robos con violencia o una usurpación. Pero es que además, los ratios tampoco tienen nada que ver. Quiero decir, los ratios entre la población proveniente de África es muy superior, entre 5 y 6 veces más que la que viene de Europa. Pero es que es entre el doble y el triple que las personas provenientes de América. Entonces, no estoy de acuerdo. Evidentemente hay un problema con cierto tipo de inmigración. Si hablamos de la seguridad, ¿evidentemente la mayoría no son delincuentes? No, evidentemente la mayoría no lo son. Ahora, si tu intención, y entiendo que esa es la intención, si tu intención es la de solucionar el problema de la delincuencia, tienes que ser un poco cuidadoso con aquellos colectivos que están sobrerepresentados en términos de delincuencia. Porque si no, lo único que estás haciendo es alimentar un sistema que lo único que va a provocar son víctimas. Y al final, todo esto lo acabará pagando la misma persona que paga a las ONGs que los acogen, y las ONGs que los cuidan, y los ingresos mínimos vitales, y la renta mínima de inserción, y los centros de extranjería, y toda esa gente que paga esos impuestos para tener un estado del bienestar, está pagando y va a ver que todo ese dinero a lo único que va es a un aumento de la inseguridad y a un aumento de la tensión de los sistemas de solidaridad.